gas ideal diatómico se expande adiabáticamente. Contra una presión constante de una atmósfera. Contra una presión constante de una atmósfera. Hasta que su volumen es el doble de la inicial. Hasta que su volumen es el doble de la inicial. Y si la temperatura inicial es 25 grados Celsius, si la temperatura inicial es 25 grados Celsius y la presión inicial 7 atmósferas. Y la presión inicial 7 atmósferas. Calcular el trabajo realizado. Y la variación de entalpía. Claro que el gas ideal diatómico ya nos está diciendo que compuesto va a ser un compuesto diatómico. Diatómico se expande. Si es expande y tengo que encontrar trabajo, tiene que ser positivo o negativo. Positivo. Expande positivo con presión negativa. Y me dice adiabáticamente. ¿Qué quiere decir adiabático? Eso es calor igual a 0. ¿Qué más? Contra una presión constante de una atmósfera, ¿ya? Contra una presión constante o también llamada presión de oposición de una atmósfera. Hasta que su volumen es el doble de la inicial. Hasta, ya cuando diga desde, hace referencia a volumen 1. Pero como está diciendo hasta, quiere decir que va a ser volumen 2. ¿Ya? Entonces el volumen 2 dice que va a ser el doble, es decir, 2 veces del volumen inicial. Y no me está dando el dato de volumen inicial, entonces nosotros vamos a decir que volumen 1 simplemente va a ser igual a volumen 1. ¿Ya? Si la temperatura inicial, me está diciendo entonces, temperatura 1 va a ser igual a 25 grados Celsius. Y la presión inicial es 7 atmósferas. Presión 1 igual a 7 atmósferas. Calcular el trabajo realizado y la variación de entalpía. Entonces está pidiendo encontrar el trabajo y la variación de mi entalpía. ¿Ya? En el formulario que yo le di, en la parte de abajo, y aprender a diferenciar qué número de caso es para que nosotros podamos recibir ese paso. ¿Ya? Vamos a ir. Ya sabemos que el caso de aquí y el caso 2, pero hay que analizar. Caso 1 me dice que es en una sola etapa y es un proceso irreversible. Si bien aquí no me dice que es un proceso irreversible o reversible, pero me está diciendo también caso 1 que es compresión. Aquí dice compresión, no dice, ¿no? Dice expansión, se expande, ¿no? Entonces caso 1 va a descartar. Vámonos por caso 2. Caso 2 dice por presión de posición o presión constante, que va a ser igual a un proceso irreversible. Tenemos como dato fijo, tenemos por presión de posición. Esta va a ser referencia a que es un proceso irreversible. ¿Ya? Entonces va a cumplir el primer requisito. ¿Qué más dice? Dice expansión, caso 2. ¿Aquí dice expansión? Sí, no, dice se expande, entonces va a cumplir el segundo. Y por último dice el proceso adiabático. ¿Dice adiabático?
Sí. Entonces, este sería el caso número 2. Número 2, donde la temperatura 2 tiene que ser menor. La temperatura 2 tiene que ser menor que la temperatura 1, ¿no? Si es el enunciado no le pide hallar temperatura, es necesario hallarlo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo hallar entalpía, ¿no? Y la fórmula de entalpía es igual a N por Sp, que multiplica a la diferencia de la temperatura, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1. Entonces, temperatura 1 sí tengo, ¿no? Me da el enunciado, pero no tengo temperatura 2, entonces, por más que el ejercicio no me diga, sí tengo que hallar temperatura 1, ¿ya? Lo siguiente sería ver que todas las unidades de mi dato estén en las unidades que yo necesito, ¿no? Presión de posición está en atmósferas, está bien. Aquí me dice diatómico. ¿Cuál va a ser su CB y cuál va a ser su CP? CB, 5 medios de E. Y CP, 7 medios de E. Ya, esto está en atmósfera. Temperatura, hay que transformar, ¿cierto? De 25 grados presumamos 273,15, que sería 298,15 grados Kelvin, ¿no? Esto también está en atmósfera y simplemente sería resolver. Y también se resuelve el caso 2 con la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que sería delta U, o variación de la energía interna, es igual al calor menos el trabajo, ¿no? Pero como me está diciendo que es un proceso adiabático, calor va a ser igual a 0, entonces me va a quedar delta U, o variación de la energía interna, va a ser igual a menos el trabajo. Lo mismo que hicimos ayer, desglosamos. ¿Ya? Desglosamos delta U, la otra fórmula sería N por CB, temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser igual a menos ese trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Proceso irreversible o reversible? Irreversible, ¿no? Entonces usamos la fórmula, que sería presión de posición va a ser igual, presión de posición va a multiplicar a volumen 2 menos volumen 1. ¿Ya? Lo que es delta U, o variación de la energía interna, seguimos bajando. Y copiamos tal y como está. Y por teoría decimos que presión de posición va a ser igual a la presión 2, entonces ya no colocamos presión de posición, colocamos presión 2. Volumen 2, tengo como dato volumen, aquí, volumen 2. Dice que volumen 2 va a ser igual a 2 veces el volumen inicial, entonces colocamos eso. 2 veces el volumen inicial, menos el volumen 1. Volumen 1 simplemente es igual a volumen 1. Y colocamos. Como ambos tienen la misma incógnita, volumen 1, podemos, respetando sus signos, en este caso sería restar, ¿no? 2 menos 1, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Entonces me quedaría aquí 1 de volumen 1, ¿no? El 1 se sobreentiende, ¿no? No es necesario colocar. Entonces copiamos lo que nos queda. De este lado seguimos bajando lo que es el delta 1. Va a ser igual a menos presión 2. Entonces dentro del paréntesis simplemente quedó volumen 1. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con la fórmula de, creo que son bases reales o ideales, que me dice presión por volumen va a ser igual a N por R por T. ¿Ya? Lo que quiero despejar es volumen, entonces despejo volumen. Presión que está multiplicando el volumen va a pasar al otro lado a dividir, entonces me va a quedar volumen igual a N por R por T dividido entre la presión. Y eso es lo que voy a reemplazar aquí. Delta U sigo copiando tal y como está. Va a ser igual a menos la presión, entonces en lugar de copiar volumen, voy a copiar lo que es su fórmula, lo que hemos desglosado, que sería N por R por T dividido entre la presión. ¿Ya? Pero va a ser, como tiene volumen 1, va a ser temperatura 1 y también va a ser presión 1. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, a ver. ¿Qué es lo que hicimos ayer? ¿Qué eliminamos? Aquí y eliminamos acá.
N y R, ¿no? Entonces eso vamos a hacer lo mismo para poder que la fórmula se reduzca, ¿ya? Entonces copiamos N por el CB, su CB sería 5 medios. 5 medios de E, que va a multiplicar la temperatura 2 menos temperatura 1. Esto va a ser igual a menos presión 2, entonces para poder simplificar, N y R van a salir fuera del paréntesis. Ya N y R salen, entonces si N y R están saliendo, adentro quedó temperatura 1 dividido entre presión 1. ¿En qué objetivo hicimos eso? Con el objetivo de eliminar, ¿no? Una N de este lado con la otra N del otro lado. Una N de este lado con la otra N del otro lado. Y copio lo que queda, ¿no? De este lado queda 5 medios que va a multiplicar a temperatura 2 menos temperatura 1. Va a ser igual a menos presión 2. Y de este lado quedó temperatura 1 sobre presión 1. ¿Qué más podemos hacer? Hicimos eso, multiplicar para poder eliminar lo que son los paréntesis, ¿no? 5 medios va a multiplicar a temperatura 2 y también va a multiplicar a temperatura 1. Entonces 5 medios por temperatura 2 me va a dar 5 medios de temperatura 2. Por delante se supone que hay un signo positivo. Más por menos, menos. 5 medios por temperatura 1, 5 medios de temperatura 1. Esto va a ser igual. Aquí lo mismo, se supone que delante hay un signo positivo. Y también vamos a multiplicar para poder hacer desaparecer lo que son los paréntesis. Entonces sería menos por más, menos. Nos va a quedar presión 2 por temperatura 1 dividido entre la presión 1. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Ahora lo mismo que hicimos ayer, todo lo que tiene temperatura 2 lo vamos a dejar de este lado y todo lo que no tiene del otro lado. Porque mi objetivo es despejar temperatura 2. ¿Ya? Este 5 medios se va o se queda. Se queda, ¿no? Porque tiene temperatura 2, entonces 5 medios de temperatura 2 se queda. Este 5 medios de temperatura 1 se va o se queda. Se va, ¿no? Porque tiene temperatura 1 y eso no me interesa. Entonces, inicialmente estaba con signo negativo, va a pasar al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces sería 5 medios de temperatura 1 y de este otro lado me quedó menos presión 2 por temperatura 1 dividido entre presión 1. ¿Ya? Y de aquí podemos sacar este factor común. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué se repite aquí? Temperatura. Temperatura 1, ¿no? Entonces vamos a factorizar lo que es temperatura 1. De este lado vamos a copiar lo que tanto. Me quedó 5 medios de temperatura 2. Va a ser igual. De este otro lado vamos a factorizar entonces temperatura 1. Temperatura 1 sale fuera del paréntesis y adentro me queda, si temperatura 1 está saliendo, adentro me queda 5 medios, ¿no? De ese lado. 5 medios. ¿Qué más? Menos, si la temperatura 1 está saliendo afuera, del otro lado que me queda, presión 2 dividido entre presión 1, ¿verdad? Menos presión 2 dividido entre la presión 1. Este que está multiplicando, este 5 medios que está multiplicando la temperatura 2, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Y para no hacerlo así como les dije ayer, ¿no? Extremo con extremo, medio con medio, vamos a pasarlo ese 5 medios invertido. ¿Cómo sería? Al otro lado, 2 quintos, ¿no? Entonces temperatura 2 va a ser igual a 2 quintos por temperatura 1, que va a multiplicar a 5 medios menos presión 2 sobre presión 1. Y listo, ahí está la fórmula despejada, simplemente sería reemplazar. ¿Ya? En su guía de teoría y en el formulario también está despejado de diferentes maneras, así que es mío. Ya dice temperatura 2 igual a temperatura 1 menos CD. El mismo ejercicio que está en su guía y con este mismo desglose que yo hice, lo hice y al final me sale lo mismo resultado. ¿Ya? La guía no la entendí cómo desglosaba la temperatura 2, sinceramente, y yo lo desglosé de esta manera y al final el resultado